¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Efesios 6, 14 al 17. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí? Comparte conmigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el sermón de hoy vamos a concluir con la apasionante explicación de los recursos poderosos que poseemos para la guerra espiritual, que el apóstol nos ilustró como la armadura de Dios. Así fue el título, ¿se acuerdan? La armadura de Dios. Creo importante que podamos con el tiempo, hermanos, durante alguno de tus devocionales o en los momentos especialmente que son oscuros en nuestra vida, recordar cada componente de aquello que Dios nos ha otorgado en su gracia. Es importante que nunca, no archives estos tres sermones, estos tres bosquejos que te dimos, no los archives y los dejes por ahí guardaditos. Meditalos en ello para poder realmente, porque la guerra espiritual, la guerra con nuestro enemigo va a ser hasta el último día que vayamos en la presencia del Señor, ¿está bien? Por lo tanto es bueno cada tiempo volver a recordarlo, porque justamente la realidad es que somos muchas veces de olvidarnos las cosas. Ya estamos entonces en los últimos metros de la epístola, y creo que para la gloria del Señor nuestra vida ya no es la misma luego de haber sido expuesto a ella. Realmente si me paro a pensar en el sermón número 1, allá por, no sé si era principio del 2014, no me acuerdo ya, y me pongo a pensar en todo lo que hemos aprendido, en todo lo que, no sé a ustedes, pero a mí el Señor me ha hablado muchísimo. Y no solamente me ha hablado, ha transformado mucho en mi vida por medio de esto, ¿no? No es simplemente un conocimiento, bueno, ya entendí mejor esto, sino realmente lo que Dios ha hecho por medio de su palabra. Y hoy entonces vamos a recorrer uno de los últimos sermones de la carta de Efesios. El tema de esta serie de sermones es el mismo que viene en toda esta sección. La palabra de Dios nos da detalles de la armadura de Dios que cada cristiano posee. ¿Qué detalles nos da? Bueno, nos da 6 componentes de la armadura, de los cuales hoy culminaremos con el quinto y el sexto. ¿Se acuerdan que ya vimos? ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerdan? El cinto, ¿de qué? De la verdad. Bien, Daniela. El resto lo veo. No duden, ¿eh? Bien, Daniela. Premio, punto para Daniela. El segundo entonces, ¿se acuerdan que era la coraza de justicia? Luego vimos la semana pasada, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y vimos el número 4, que era el escudo de la fe. Bien. Hoy nuestro texto entonces solamente el versículo 17. Allí están los últimos 2 componentes. El quinto componente es el yelmo de la salvación, el casco. Y el último es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esos son los últimos 2 componentes que vamos a ver hoy. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos con el primero, el yelmo de la salvación. Lo primero que encontramos antes de entrar en el yelmo de la salvación es una palabra
en el versículo 17. Hay una palabra que es la que comienza. ¿Cuál es? Una Y, sí. I. I es la primera palabra que tenemos. I, ¿qué tiene para decirlo ahí? Y aunque la I parezca insignificante, es un detalle importante en lo que hasta acá vimos y en lo que veremos hoy también. El apóstol utiliza este I, marca con ello una idea de conceptos que se unen, o sea, tal cosa y tal otra. Y también esta idea de I te da una idea de una cadena correlativa. Hay una clara relación entre los diferentes componentes de la armadura y cada soldado debe comprender que los necesita todos, aun cuando algunos parezcan ser más relevantes que otros. Ningún guerrero se atrevería a salir a la batalla sin todos sus componentes, porque no dejaría ningún área de su cuerpo sin proteger. Acá es el punto. Fíjense que da todo una correlación y esta idea del I es: no se olviden de ningún componente, no se olviden que los necesitan a todos, así como un soldado no va a salir a la guerra sin alguno de ellos. Asimismo, la importancia de tomar toda la armadura completa, de valorar cada componente para de esta manera, lo que ya hemos visto anteriormente, no dar lugar al diablo. Así como el soldado no descuida en ninguna parte para no darle lugar al enemigo para poder ser atacado, así también nosotros utilizamos toda la armadura. Bien, esto era para comenzar, simplemente. El yelmo, entonces, ahora sí entrando para hablar sobre él, era el componente que específicamente protegía la cabeza del soldado romano. Estaba hecho o bien de una pieza dura moldeada a la cabeza, o bien de un cuero grueso cubierto con placas metálicas. Tenía unas lengüetas especiales para proteger el rostro y las orejas. Uno de los ataques más comunes durante la batalla era que los enemigos montados a caballos usaban espadas largas o lanzas para atacar las cabezas de sus contrincantes, ya sea para partirles el cráneo o para decapitarlos. Por lo que el soldado jamás iba a salir a la batalla sin su yelmo. ¿Está bien? Era muy común el ataque de los enemigos montados a caballo y era clásico que lo que buscaban era darle en la cabeza. ¿Está bien? Entonces, un soldado que salía sin casco prácticamente era un soldado muerto. Así que era un componente muy importante. El apóstol llama al componente de la armadura como el yelmo de la salvación. Esto nos habla inicialmente que el yelmo actúa como protector ante los ataques del enemigo que quiere atacar en nuestra mente a la seguridad y la certidumbre que cada creyente tiene en Cristo. A esa seguridad y certeza que tienen los hijos de Dios es donde el enemigo quiere empezar a atacar a tu mente, a tu entendimiento. Como expresa MacArthur, los dos filos de la espada larga espiritual de nuestros enemigos, esa lanza, esa espada larga, son el desánimo y la duda. El enemigo, fin de la cita, el enemigo intenta mellar nuestra seguridad, ¿cómo? Mostrando nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros problemas de salud, áreas de nuestra vida que todavía no han madurado o cualquier otro aspecto del creyente que parezca negativo a sus ojos. Y lo hace para hacer que perdamos la confianza en el amor de nuestro Padre Celestial. Él se va a encargar de traerte a la memoria tus fracasos. Él se va a encargar de enrostrarte en la cara de que esa enfermedad que puedas tener es una muestra de que Dios no te ama o que Él no se interesa por vos, o de mostrarte de que algo malo está. ¿Está bien? Ya hemos hablado en otras ocasiones que realmente entendemos por la palabra que aún las enfermedades, los problemas difíciles de nuestra vida son medios que Dios utiliza para moldearlo. Por lo tanto, son para nuestro bien. Pero el enemigo intenta constantemente, te tira dardo a esa seguridad de decir, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Él me cuida? ¿Será que soy su hijo? Porque no veo cosas todavía en mí que no han muerto. Me esfuerzo, pero todavía estoy ahí. Y entonces, ¿qué hace eso? Te empieza a generar desánimo. Empezás a dudar.
Y es tan peligroso este ataque que aún podemos correr riesgo de entrar en la tentación de desanimarnos o dudar luego de conseguir grandes victorias. Es un gran peligro que tenemos. Yo sé que si me pongo a repasar con vos, has tenido momentos en los cuales has visto la mano de Dios de una manera preciosa. Y entonces es como que estabas re firme, ¿no? Y parece que después de ese momento precioso, de repente algo vino y todo se desbarató. Bueno, a modo de ilustración podemos hablar que el profeta Elías vivió esta situación. Podemos ver un poquito la historia ahí. Luego él obtiene una impresionante victoria ante los profetas de Baal. 1 Reyes capítulo 18, versículo 36 al 39 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, imagínense en ese momento, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow! Toda la fe, todo el poder. Un hombre clamando y Dios respondiendo de una manera impresionante. Que no lleva a que las personas lo vean a él, sino a adorar a Dios y decir: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Un hombre usado por Dios en ese momento. Ahora fíjense un poquito más adelante, 1 Reyes capítulo 19, versículo 3. Viendo Elías, el mismo Elías, no había pasado nada de tiempo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. El mismo que había hecho eso, de repente, un tiempito después, se huye ante la amenaza de Jezabel. Algunos dirán: son bravas las mujeres. Bueno, parece que Jezabel era brava porque este hombre que de repente pelea contra 400, qué sé yo, cuántos y pico de profeta de Baal, profeta de Acera, hace una demostración ante todo el pueblo, ahora por la amenaza de Jezabel huye. Es el mismo Elías. ¿Cómo puede ser que el mismo hombre que clamando a Dios haga que descienda fuego, ahora está escondido en una cueva con deseo de morirse? Es el mismo. El mismo profeta que ora con toda confianza al Señor para que muestre su gran poder, es el mismo que recibe, que recibe la exhortación de Dios. Es el mismo. ¿Cómo puede ser? Es terrible cuando lo pensamos, decir: ¿qué le pasó? Fíjense lo que el Señor le dice en 1 Reyes 19:9. Y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo lo que cualquiera de nosotros le decíamos: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y la respuesta de él es la de un corazón desanimado. Fíjense la respuesta de él. Él le dijo: he sentido muy celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El mismo Elías que estaba diciendo en un par de versículos atrás: Dios que desciende y que vea lo que sos vos, ahora está diciendo: no hay esperanza. Y no solo no había esperanza, le está diciendo: no hay nadie acá que ame a Dios.
Bueno, de este relato aprendemos entonces que necesitamos la fortaleza y la provisión de Dios constantemente. Fíjate lo que le responde el versículo 18 Dios a Elías. Y le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ven? No sé si entienden lo que les estoy... Muchas veces nosotros decimos, bueno, no hay quien ame a Dios, no se preocupen. No hay quien ame a Dios, realmente no. Y Dios le dice, no, Elías, no te confundas, hay un pueblo que también está. No estás solo. ¿Cuál es la primera actitud que tenemos ante cuando estamos en un momento así de mal? No estoy solo, no hay nadie que me entienda. Es como que enseguida empezamos a pensar eso, decir, bueno, nadie me puede ayudar, yo estoy solo. ¿Y qué es lo que le responde Dios? No estás solo. No estás solo, hay un pueblo. Hay personas que aman a Dios. Qué parecido que son. Muchas veces nosotros decimos, bueno, no hay nadie que me pueda entender, no hay nadie que me pueda ayudar. ¿Y cuál es la respuesta? Sí que hay. Hay hermanos preciosos que están con nosotros, que también aman a Dios. Hay una iglesia local, cristianos que están para poder sostenernos y acompañarnos en los momentos difíciles. De este relato aprendemos entonces que necesitamos la fortaleza y la provisión de Dios constantemente, aún después de la experiencia más gloriosa de nuestra vida, porque son luego de ella que más corremos el riesgo de confiar en nuestra propia fuerza. Lo que enseguida nos empieza a pasar, ¿cuál es? Cuando realmente viene esa victoria, creemos y pensamos de que realmente hay algo bueno en nosotros, por eso es que las cosas no van bien, pero ahí es cuando más cuidado tenemos que tener, hermano. Porque es cuando más empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Necesitamos entender que nuestra seguridad de salvación no está puesta en nuestras capacidades, sino en Dios. Como lo expresa uno de los hombres más valientes de la historia. Uno de los más valientes de la historia ha sido el rey David. Y él no tenía problema para decir, el poder de las victorias que he tenido, las bendiciones que he logrado, no son porque haya en mí algo especial, sino, como dice Salmo 27.1, lo que cantamos hace un rato. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. No son mis capacidades, dice David, no se confundan. No son el secreto de mi éxito, mi capacidad de saber cómo organizar las batallas. Es del Señor que viene mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a tener miedo? ¿Ven? Ahí está el asunto. Eso es lo que había tal vez olvidado un poco Elías y es una enseñanza para nosotros. Nunca olvidemos de no depender y no confiar en nuestras fuerzas, sino en el Señor primeramente. Bueno, la pregunta entonces ante esta realidad sería, ¿cómo actúa el yelmo de la salvación en nuestra vida? La clave está en entender a qué se refiere el apóstol en este caso con salvación. Fíjense, volvemos ahí a Efesios. Dice, tomen el yelmo de la salvación. ¿Cómo actúa el yelmo de la salvación? No se puede referir al aspecto de la salvación relacionado con la santificación posicional o justificación, ya que esta es dada enteramente por Dios y ocurre una sola vez y para siempre. La justificación, el perdón de los pecados, esa nueva relación que tenemos ahora con el Señor, es algo que ya pasó una sola vez y es para siempre. Entonces no puede hablar de tomar en presente algo que ya se hizo una vez y ya está. Entonces no está hablando ahí de la justificación, no está hablando ahí de la santidad posicional. Por lo que el apóstol no nos diría tampoco tomen a este tipo de salvación. ¿Cómo voy a tomar algo que en realidad no es algo que yo hice o que yo tengo que hacer, sino es algo que solamente lo hizo el Señor? Mi justificación, tu justificación, el perdón de nuestros pecados ha sido una obra total y completa de nuestro Señor.
Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, cuando habla yermo de la salvación, no puede estar hablando de la justificación. Tampoco puede referirse a la santificación progresiva, ya que de la misma habló cuando vimos la coraza de justicia, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la coraza de la justicia, ¿qué dijimos? De la justicia práctica que cada cristiano debe vivir y procurar vivir. Ya entendemos que la santificación progresiva es algo en lo cual nosotros cooperamos, ¿se acuerdan? La justificación es algo completamente de parte de Dios. La santificación progresiva es algo que nosotros y Dios vamos trabajando en cooperación. Por lo tanto, esta salvación no puede hablar de esa santificación progresiva porque estaría siendo redundante. Ya lo dijo cuando habló de la coraza de justicia. Entonces, ¿de qué salvación está hablando? ¿De qué puede estar hablando? Para encontrar la respuesta, vamos a utilizar la explicación que el mismo apóstol nos da en otro texto. Y este texto es fundamental para entender de qué está hablando cuando habla del yermo de la salvación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. No se lo tienen ahí, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. La palabra de Dios nos dice que al final de todo seremos transformados y nuestros cuerpos serán librados completamente del pecado, en el cual hoy ya no reina en nosotros, pero que aún habita en nuestros miembros. En ese momento de nuestra salvación es todavía futuro, todavía no ha pasado. Todavía en nuestros miembros sigue estando el pecado. Pero un día ya eso va a dejar de ser así. Pero, aunque es futuro, constituye la esperanza de cada creyente que tiene en Cristo. Cada creyente tiene esta esperanza de un día ser transformados completamente y ser redimidos totalmente del pecado. Cada creyente, hace un rato lo escuchamos en la predicación del Evangelio, cada creyente tiene la esperanza de un día estar en la presencia de Dios y por medio de los méritos de Cristo entrar para siempre a habitar con Él. A estar para siempre, que ya no sea, dice la palabra de Dios, que ya le veremos tal como es, cara a cara, estaremos con Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5 al respecto. Fíjense lo que dice Pedro al comenzar su epístola. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y de dónde sale esta esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, para cada cristiano, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar esta salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la salvación de la cual te estoy hablando. Lo que llaman en la palabra de Dios la glorificación. Esto todavía vos y yo no lo hemos experimentado, pero un día tenemos la esperanza de que lo vamos a ver. Ahí está puesta nuestra esperanza, hermano. Es esta esperanza confiable, no por nosotros mismos, sino porque Dios ha determinado y preparado desde el comienzo nuestra salvación, desde la predestinación hasta la glorificación. Fíjense los textos de Romanos 8, 29, para dar idea a esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y usted dice, pero si esto es futuro, ¿por qué habla pasado? Porque es tan cierto, es tan seguro que esa obra está completa que Pablo ya puede hablar con total seguridad. Es algo cierto, es algo que no va a fallar, es algo que se va a cumplir. ¿Por qué?
Porque no está basado en lo que vos y yo hagamos, sino en lo que Dios determinó desde la fundación del mundo, realizado por completamente y enteramente la obra por su Hijo Jesucristo. Por eso el versículo 31 cierra y dice, ¿qué pues diremos a esto? En conclusión, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Es por lo tanto, hermano, esta esperanza el yelmo que protege nuestra vida de los ataques del enemigo. Si mi esperanza estuviera en mis capacidades o en lo favorecida que puedan ser nuestras circunstancias, ella tambalearía cuando los nubarrones del ataque del enemigo vengan a nuestra vida. A ver, si el casco, si el yelmo de mi salvación, si mi esperanza va a estar segura en las circunstancias que vivo, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando esas circunstancias cambian, ¿qué pasa? Mi esperanza, ¿qué pasa? Mi confianza, ¿qué pasa? Si mi confianza está puesta en que hoy, mañana y pasado voy a hacer todos los días devocionales, ¿cuál va a ser el problema? ¿El día que no hago el devocional? ¿El día que peco? ¿Por qué? Porque solamente mi esperanza está puesta en lo que Cristo hizo por mí. Porque yo todavía soy un hombre que fallo, pero que confía en ese Dios que no falla. Solo el yelmo de la esperanza que descansa en el carácter de Dios y en sus promesas de salvación futura son nuestra necesaria protección. ¿Se acuerdan que cantábamos? Me aferro a sus promesas que en Cristo son ciertas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, lo que un día va a pasar, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, tiempo futuro. ¿Y dónde está puesta nuestra confianza? Fiel es el que os llama, el cual lo hará. Por último, podemos decir que esta esperanza que tenemos como yelmo de la salvación nos lleva al soldado a bajar la guardia. Algunos dicen, bueno, algunos utilizan mal ese texto ahí de los Salmos que dice, bueno, esperad en Dios, confiar, descansar en Él, quédate quieto y Él hace. No habla de eso ese texto. Sino que la esperanza entonces que tenemos como yelmo no nos lleva a bajar la guardia. Dice, bueno, como Dios entonces me va a llevar hasta el final, me quedo tranquilo, que venga quien venga, yo bajo la guardia, no importa. No, definitivamente no, hermano. Lo que te anima es a pelear con más valor, con más fiereza, porque anula el conformismo y la indolencia espiritual. Solo un corazón que tiene esperanza en lo porvenir es un corazón que no se amolda a lo terrenal, sino que pelea con mayor tesón, así como Pablo le mostró a los efesios. Fíjate cómo en Corintios habla de lo que él hizo en Éfeso. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, él dice, él está hablando acá sobre la resurrección de Cristo y sobre el temor que tenían los corintios a pensar de que en realidad ellos no iban a resucitar. Él dice esto, dice, si no vamos a resucitar, si perdemos esa esperanza, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir, ¿de qué sirve? Más atrás dice, si no tenemos confianza de que un día vamos a resucitar, somos lo más dignos de conmiseración. ¿Qué sentido tendría si no hay esperanza en que un día vamos a estar en la presencia del Señor? ¿Por qué batallé? Porque sé que un día voy a estar en la presencia del Señor. Sé que un día voy a estar con Él y Él me va a decir, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
¿Cómo no esforzarme? Dice Pablo. ¿Cómo no me voy a esforzar? Si tengo una esperanza, si sé dónde está lo que un día voy a recibir, si sé que un día mi Señor me está esperando, voy a ser coronado por Él, si un día voy a estar con Él, ¿cómo no esforzarme? Solo un creyente que se aferra a la esperanza puede mantenerse erguido en la batalla, ya que sabe lo que produce la leve tribulación momentánea. ¿Qué produce la leve tribulación momentánea? Vamos de vuelta a ver a Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, nuestras circunstancias, nuestros problemas, los ataques del enemigo, mis propias luchas, mi carne, sino las cosas que no se ven, nuestra esperanza de un día estar en su presencia. Porque las cosas que se ven son temporales, un día se acaba. Pero las que no se ven son eternas. ¿Son reales tus circunstancias? Sí, son reales. Y no podés negarlas. ¿Pasás momentos de dolor? Sí, pasás. No querramos decir, no hay dolor, como hacen los karatecas. No hay dolor. Hay dolor. Hay momentos difíciles. Hay una lucha con el pecado todos los días. Con ese mal que no querés hacer y haces. Y con ese bien que sabés que tenés que hacer y no podés. Hay una lucha terrible con nuestra carne. Pero hay una verdad real en la Escritura. Todo eso es momentáneo. Un día se acaba. Un día podremos cantar esa canción viejita que decimos, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Porque un día vamos a estar en la presencia del Señor y Él enjugará toda lágrima. ¿Cómo no tener esperanza? Como aplicación para nuestras vidas, podemos entonces notar la relevancia del yelmo de la salvación en nuestra batalla espiritual diaria. Nuestras vidas siempre están en peligro de verse afectadas por las luchas que nos llevan al desánimo y a la incertidumbre. He aquí que la esperanza, el yelmo, sale a relucir y nos da fuerza para no claudicar, sino para seguir firme. Y más sabiendo, como dice Pablo en Romanos 13:11, que dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, glorificación, que cuando creímos. Estamos más cerca. Falta menos. ¿Cuánto tiempo pasó ya del día que Él te salvó? No sé. Pero ya está más cerca. Y ahí tiene que ver qué queremos ver. Si la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Si miramos la mitad del vaso vacío decimos, uy, pero bueno, sabés la lucha que tengo. Pero si miramos la mitad del vaso lleno, ¿qué decimos? Estoy más cerca ya. Ya estoy más cerca. Ya falta menos que antes. ¿Cómo no tener esto como la esperanza? Bien, seguimos adelante. Versículo 17, la segunda parte. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por último, veremos de todos los componentes el único que sirve tanto para ataque como para defensa. La espada que nombra Pablo no es la que mencionamos antes, ¿se acuerdan la que te dije? El que montaba, que usaba esa espada larga. Sino que acá la versión original es una espada cortita. ¿Está bien? Que el soldado la llevaba enganchada en su cinto. ¿Por qué? Porque era algo que él tenía que sacar en el momento. En la batalla cuerpo a cuerpo, de repente, cuando venía un soldado a atacarlo de cerquita, entonces él sacaba y se defendía en ese momento y mataba. Era un arma defensiva, pero ofensiva. No era la espada larga, una espada cortita que él tenía ahí rápido para usar. Se requería precisión para usarla. La espada larga o la lanza
eso tiraba para todo lado y donde pegaba, pegaba. Acá no, acá para ser certero tenía que apuntar bien. El apóstol da referencia a la procedencia de esta espada. ¿Qué dice? Que la espada del Espíritu. Es el Espíritu Santo el origen de la espada, ya que es Él quien trae la verdad a la vida del creyente, quien nos enseña todas las cosas y trae en nuestra mente la palabra de Dios. Fíjense, Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 26. La obra del Espíritu, utilizando la palabra. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero a vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él va a enseñarle todas las cosas. ¿Y qué más va a hacer? Va a recordarle todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo es el que, la fuente de la palabra. Y Él trata en tu vida por medio de ella. Su origen entonces está en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20-21. Hoy a Paola la voy a volver loca, pero bien. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Viene de Dios es la palabra. No es una creación humana, sino los hombres fueron el medio que Dios utilizó para poder escribir. Es entonces que explícitamente se nos revela que la espada del Espíritu es la Biblia. La Biblia. Pero es interesante que la palabra que utiliza en el original el apóstol no se refiere a toda la palabra en general, no habla de logos ahí, sino que utiliza la palabra rema, que no se refiere a cada texto en particular, que nos sirve como arma para cada situación específica. Cuando habla de logos es de toda la palabra en sí. Cuando habla de rema habla de cada texto específicamente. ¿Y por qué está bueno esta diferencia que él hace? Porque de esta manera explica respecto al funcionamiento. Cada texto utilizado para cada circunstancia que a vos y a mí nos toca vivir. Por eso hace esta distinción. La espada era utilizada en un momento definido, en el momento justo y de la manera correcta. ¿Entienden? Venía el momento y justo cuando venía el enemigo a atacar, ¡pah! Vos tenías que sacar en el momento justo. Si sacás antes, por ahí te comés la mano y te pasás de largo. Si se sacás después de tiempo, bueno, perdiste. Y tenías que sacarla y sacarla en el momento justo y bien. No es sacarla así, se te cae, no. Sacarla y utilizarla correctamente, en el momento justo y de la manera correcta. O sea que aunque es un arma poderosa, no utilizarla correctamente trae un riesgo para el soldado. De allí la importancia de la práctica para el soldado. Y para nosotros en la palabra de Dios la importancia entonces de cada día estudiarla, meditar en ella y entonces ahí poder llevarla a la práctica. Es un ejercicio. Es algo que todos los días voy meditando, voy leyendo, voy reflexionando y entonces practico mi vida con eso. ¿Y eso qué me da? Habilidad. Así como adquirir habilidad para utilizar la espada eficazmente demandaba práctica, disciplina y constancia por parte del soldado, así también cada cristiano necesita de las mismas virtudes de la práctica, disciplina, constancia para adquirir la habilidad necesaria para usar correctamente la palabra de Dios. Necesitas meditar cada día porque necesitas ser cada día más hábil. ¿Por qué? Porque aunque confiamos que Dios nos protege aún en nuestro comienzo, necesitamos ir creciendo cada día más porque los ataques van a ser más complicados. Y necesitas conocer bien la palabra. De esta manera, Pablo exhortaba a uno de sus hijos espirituales. Fíjense cómo le habla a Timoteo.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué le dice? Que usa, ¿cómo? Bien la palabra de verdad. Que la utiliza hábilmente, que la utiliza correctamente, de la manera correcta. Nuestro Señor es el modelo perfecto de utilizar la palabra de Dios correctamente. ¿Se acuerdan el relato de la tentación? El diablo lo tentaba con palabras torcidas, ¿no? Torcía el significado, torcía su intención, pero el Señor, ¿cómo le respondía? Con la palabra de Dios correctamente. ¿Ven qué importante que es? ¿Ven qué importante que es esto? Porque el enemigo va a querer tentarte por medio de hacerte pensar en un texto. O muchas veces van a venir ataques, ¿no? Y vos decís, uy, claro, y con esto me agarró. ¿Y qué significa esto? Y alguno dice, bueno, lo que pasa es que yo no sé. No, pero hermano, el Espíritu Santo está en tu vida. Gracias a Dios tenés, pero recursos de sobra hoy para poder aprender. El tema que ¿qué hace falta? Constancia. Leer, reflexionar, poner en práctica, preguntar. Pregunten si tienen duda. Uno me dice, uy, me fui hoy, no, me olvidé de preguntar en la escuela bíblica. Anotá si tenés duda, hermano. Utilizar los medios de gracia que Dios te ha dado, hermanos preciosos. Aquí tenemos maestros preciosos de la Escritura que te pueden ayudar. Pero tenemos que seguir avanzando en esto de conocer y aprender más, porque de esta manera vamos utilizando mejor la espada. No sé si te pasa, pero este último tiempo aprendiendo en el seminario algunas cosas, digo, ay Señor, qué mal que utilicé tu espada. Ay, qué mal. Mirá lo que yo estaba diciendo, Señor. Gracias porque ya perdonaste todos mis pecados, porque realmente, pero tenemos que ir mejorando y seguir aprendiendo. Y seguir conociendo. Y no solamente aprendiendo y decir, bueno, ya aprendí, ¿qué es esto? No, eso tratando en tu vida. Si quieren, miremos solamente el primero del relato de Mateo capítulo 4. Él le dijo, bueno, pedile que te haga esas piedras en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Nuestro Señor Jesús respondiendo, el diablo le sale a querer pegarle el golpe, y el Señor frenando y pegando él. Dando la respuesta justa, el momento justo. Vemos que justamente la palabra de Dios es un arma poderosa, ya que tiene características singulares. Podemos nombrar alguna. Es inerrante e infalible, no falla, no tiene errores. Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y acá me pongo yo en primer lugar. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es perfecta, no tiene errores. Aquellos que le encuentran errores, ¿por qué no la estudian? Porque si la estudiaran van a ver que no hay errores. ¿Qué más es la palabra? Es completa, no le hace falta nada. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le agregues nada. No necesita que le agregues nada. Está todo ahí. Perfecto. ¿Qué más? Tiene plena autoridad. Fíjense cómo habla el profeta Isaías en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oí cielo y escucha tu tierra. ¿Por qué? Porque habla Jehová. Cuando Él habla, todo se calla. Porque Él tiene autoridad.
Su palabra tiene autoridad. Es suficiente para nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Estoy avanzando para llegar bien con el tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Es suficiente. Todo lo que necesitas está ahí para tu vida. ¿Qué más es la palabra? Es efectiva cuando es proclamada y aplicada. Es efectiva. Dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ya nada es igual cuando la palabra de Dios es proclamada. Cuando es aplicada a tu vida, ya no va a ser lo mismo de antes. Y tiene la autoridad para determinar la verdad de las cosas. Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Corta la bocha, diríamos, en el barrio. Si ustedes la oyen, son de Él. Y si no le quieren hacer caso, no son de Dios. ¿Quién tiene autoridad para decir esto? La palabra mismo tiene autoridad. Ella define quiénes son y quiénes no son. Como también comenta MacArthur, tiene otras características adicionales la palabra de Dios. ¿Qué hace también? Ofrece bendiciones y recursos ilimitados para el creyente, ya que es toda fuente de verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, es Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Tenés dudas sobre qué tenés que hacer? ¿A dónde tenés que ir? A la palabra. ¿Tenés dudas si este trabajo me va a servir o no me va a servir? Andá a la palabra. ¿Tenés dudas si ese chico que te gusta te conviene o no te conviene? Andá a la palabra. Andá a la palabra. Tenés todo ahí lo que necesitas. ¿Qué más dice como característica adicional? Es fuente de felicidad, ya que oírla y obedecerla nos hace bienaventurados. Lucas 11, 28, para hacerla corta. De un montón de versículos. Pero el Señor Jesús dijo, y Él dijo, antes bienaventurados, o sea, más que felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oírla, entenderla y ponerla por obra te hace feliz. Claro que sí. Es fuente también de crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí esa salvación está hablando de la santificación progresiva. Para poder crecer en tu vida espiritual necesitas tener este mismo espíritu que el niño que recién nace y que quiere la leche. Así ese mismo deseo tenemos que poner cuando vamos a la Escritura. Deseen de esa manera la Escritura, porque con ella van a ir creciendo en vuestra santificación. Tiene poder. Hebreos 4:12, bastante conocido. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mirá si no es poderosa. ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo, hijo, si te voy a partir el alma? Vos no podés hacer eso, pero vos tenés ganas. Nada puede hacerlo, pero la palabra de Dios sí parte el alma. Te destroza. ¿Cuántas veces te ha roto la palabra del Señor? Ve así, decís, ¡ay! No, Señor. Oh. La palabra de Dios tiene ese poder. Nos da guía y dirección espiritual. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos guía por medio de su palabra.
Andamos como a tientas sin saber, pero es su palabra la que nos alumbra por dónde tenemos que andar. La semana que viene en la escuela bíblica no se pierdan, no porque la de yo, sino porque vamos a hablar de esto nuevamente. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Es fuente de consuelo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios trae consolación, ¿por qué? Porque nos da esperanza. Nos da esperanza. No hay otra cosa que nos dé esperanza. Y, como hablamos hasta aquí, nos da victoria sobre nuestro enemigo espiritual. Todo lo comentado nos sirve para entender la prominencia del arma que tenemos en nuestras manos. Es poderosa esto que tenemos en nuestra mano. Es poderosa. Pero no es poderosa por tener... Hay un montón de gente que tiene un montón de Biblia en su casa, pero ni la usa. ¿Sí? ¿Para qué? Hay un relato, una anécdota, una señora dice que agarraba su Biblia, ¿no? Y le decía a la hija, hija, vamos a leer junto a la palabra. Decía, hoy vamos a leer junto a la palabra. Y se le saca la tierra, ¿no? que tenía acumulada la Biblia y dice, bueno, hoy vamos a leer juntas, hija, la palabra de Dios y vamos a ver qué nos enseña. Y la hija le decía, pero mamá, yo no quiero hacerlo con tu Biblia, porque la Biblia del abuelo es más interesante. Y ella le decía, ¿qué tendrá? ¿Por qué es más interesante, hija? Y porque no sé, para mí es más interesante porque él abre siempre la Biblia. Entonces seguramente debe ser más interesante. Claro, claro que sí. No es simplemente el hecho de tenerla en tu casa, sino el hecho de leerla. Como quieras, léela sistemáticamente, pero léela. Como sea, pero léela. Ahora dice, yo no la marco, la quiero tener. Bueno, está bien, no la marqué, pero léela. Estudiala. Gastá la vista en eso. Porque es lo que trae a tu vida, lo que necesitas. Por ello es que el enemigo está más interesado que nada en que los cristianos no la usen, que no la tengan en cuenta o que la reemplazan o pongan a la misma altura que sus experiencias personales. Como les dije la otra vez, no es que no es importante las experiencias que vivieron, los testimonios, pero no se comparan con la Escritura. Y lamentablemente parece que las iglesias por muchos años dijeron, para que sea más efectivo tenemos que contar cosas, porque si no la gente no cree. Como si la gente se moviera simplemente o creyera por los milagros. Se mueven cuando la palabra de Dios obra en su vida, no por los milagros. La generación más incrédula y más apóstata y que más le dieron la espalda a Dios fueron los israelitas en el desierto. ¿Y quién como ellos vieron milagros? Pero aún así se quedaron en el desierto. No entraron en la tierra prometida a causa de su incredulidad. ¿Cómo puede ser que no creyeron viendo tanto? Porque no se trata de los milagros, de los testimonios. Se trata de que la palabra de Dios obra en tu vida. Pero el enemigo fue muy astuto y ha sacado a la palabra de los púlpitos. Lo ha sacado. Y demos gracias a Dios, hermano, que aquí se está predicando a un lugar lamentable. Esta semana, hermanos, contaban, ¿sabe lo que pasa? Que van y te leen un texto y hacen todo una cosa y no dicen nada. No dicen nada. Ha sido muy astuto el enemigo. Si el enemigo logra sacar del eje de la iglesia la Biblia y logra poner otra cosa en su lugar, consigue que el arma efectiva que el ejército de Dios posee no luche en su contra. La mejor arma que tiene, defensiva y ofensiva, la guardan. La guardan, la coleccionan, la ponen ahí en una vitrina. En honor a ese monumento ahora de la Biblia. En vez de hacer un monumento, léanla. Léanla. Úsenla, estúdienla. De eso depende de tu vida y mi vida. Como expresa
Hendrickson al respecto. Es por medio de ella, de la palabra, que se revela el estado del hombre ante Dios y queda expuesta a su condición pecaminosa. Por medio de ella también, al ser aplicada al corazón del hombre por el Espíritu Santo, éste es guiado de su pecado al Salvador y a una actitud de acción de gracias y alabanza. Por medio de ella se desvanecen las dudas, los temores desaparecen, se obtiene la seguridad de la salvación y Satanás huye. Oh, cuán admirable arma se nos fue conferida. Es lamentable, hermano. Algunos dicen, bueno, si tenés un buen director de alabanza que toca el teclado, ya puede darme una iglesia. Claro, porque buscan en otras cosas que reemplacen la Escritura, y la Escritura no puede ser reemplazada. Poder pueden, pero así después les va. Hablábamos esta semana con Clau, tal situación que pasa en una iglesia que por tal problemita. Y no es ese el problema, es que al dejar la Escritura cualquier cosa termina pasando. Termina yendo para cualquier lado. Para terminar, como aplicación, podemos notar sobre la importancia que tiene para nuestra vida la palabra de Dios. En el próximo sermón veremos que asimismo la oración es muy importante para nuestra vida, pero ello no quita de la necesidad que tenemos de profundizar cada día en las Sagradas Escrituras. A ver, ¿me siguen? Es importante, y vamos a ver la próximo sermón, no la semana que viene, en el último sermón, la importancia de la oración, pero tan importante como la oración es la palabra de Dios. Y no solo estudiarla, sino también proclamarla y enseñarla a otros con esa misma pasión. Que podamos hacer nuestras las palabras del profeta Micaías, que en medio de mucha oposición pudo decir lo que se nos muestra en Primera de Reyes 22:14. ¿Qué dijo él? Y Micaías respondió, que sea esta nuestras palabras: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Que lo que él que lo que aprenda de él, eso hable, que no hable otra cosa. A modo ilustrativo, para terminar, podemos volver al relato de H.P. Barker, que cuenta sobre una vez que observó en un jardín a una mariposa, a un estudioso de las flores y a una abeja. Dice que él estaba mirando por su ventana y ve como una mariposa iba de flor en flor, tocando cada una y seguía su camino. Después de repente dice que vio pasar a alguien que estudiaba las plantas y las flores. Dice que este hombre las estudiaba y iba anotando cositas y ahí anotaba en su hojita, en su cuadernito, y cuando terminó agarró y se fue. Y dice que después de eso ve que hay una abeja que iba en cada flor y entraba en esa flor y tomaba del alimento de esa flor y luego se iba. Y entonces él decía, esta abeja entraba vacía en cada flor y salía llena. Y este ejemplo nos sirva para no ser como la primera mariposa, de ir mirando un poquito de cada cosa y dejarlo ahí nomás. Ni tampoco que seamos como el estudioso de las flores que mira, aprende un montón de cosas, pero todo eso queda solamente en información, sino que seamos como esa abeja que va entrando en cada lugar y tomando el alimento que hay para su vida. Que este ejemplo nos sirva para esforzarnos en el estudio y en el aplicar cada una de las verdades bíblicas en nuestra vida. Vamos a orar.